Listo, entonces, niños, acá, ¿cuál sería el seno? ¿El seno? Sí. El seno sería 10 dividido entre 15. O sea, el opuesto que vale 10 y el hipotenuso que vale 15. Listo, espérame un segundo que se acá tomando la asistencia. Entonces, listos. El seno voy a poner nomás las iniciales, ¿listos? El seno es de 36 grados. Recuerden que dependiendo del ángulo, pues va a ser el cateto opuesto y el adyacente, que son los únicos que cambian, ¿sí? Acá en este caso, pues, el cateto opuesto es el que está frente al ángulo, que es igual a 10. Y el cateto y la hipotenusa, que es igual a 15, ¿listos? Miren, recuerden, siempre tienen que tener en cuenta esas dos. Mirar cuál es el cateto opuesto y la hipotenusa. En el coseno, ¿cuál sería? 12 dividido entre 15. 12 el adyacente y 15 la hipotenusa. Eso, muy bien, ¿listo? Coseno de 36 grados. Igual al cateto adyacente, que es el 12, que es al ladito del ángulo, con la hipotenusa. Siempre, ¿listos? ¿Y la tangente cuál sería? 10 dividido entre 2. Sí. Listos. Cateto es opuesto, que es el 10. 10 dividido entre 2. Sobre 12. ¿Listos? Siempre va a pasar eso. ¿Listo, niños? Claro, ahora sí. Sebastián. No me acuerdo qué más era la chica que se estaba A confundiendo. mí me quedó claro, profe. Listos. Gina, creo. Gina, ¿quedó claro? Sí, profe, ¿la puede subir al otro triángulo? ¿Este? Sí. Entonces, nosotros ya sabemos encontrar los lados del triángulo, ¿listos? Pero, ¿qué pasa cuando yo no tengo el ángulo? Es decir, si se dan cuenta aquí, en este triángulo tengo dos lados y solo tengo un ángulo. Pero con ese ángulo nunca se toma para aplicar las razones trigonométricas, jamás, ¿listos? Entonces, siempre que vayamos a encontrar, tengamos en este caso solo dos lados y solo tengamos un ángulo, siempre vamos a aplicar. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar el triángulo, el ángulo, ¿listos? En este caso es tangente. ¿Cuál me relaciona tangente? Tangente la adyacente y hipotenusa. Opuesto y adyacente. Opuesto a hipotenusa, por lo tanto vamos a encontrar este ángulo, ¿listos? Adyacente, ¿no? Sí, adyacente y hipotenusa. ¿Listos? Entonces vamos a encontrar ese ángulo que tengo ahí remarcado. Para poder encontrar el ángulo, lo que necesitamos tener es dos lados, ¿listos? Entonces aquí va a cambiar un poco la dinámica, ¿listos? Se va a hacer de manera muy similar, es decir, vamos a mirar, entonces vamos a utilizar tangente para poder encontrar este ángulo. ¿Qué lados me relacionan tangente? Cateto opuesto y el adyacente, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a poner lo mismo. Si se dan cuenta, pongo acá. Tangente de teta, teta no sabemos quién es el ángulo que no conocemos. Y lo voy a poner la razón. Es decir, el ángulo opuesto con el adyacente. ¿Listos? Entonces, en estos casos, vamos a sacar inversa de la tangente. ¿Cómo hacemos eso? Espérame un segundo que... Entonces, cuando hablamos de operación inversa, es, por ejemplo, digamos lo que yo le decía, la operación inversa de la suma es la resta, ¿cierto? La operación inversa de la multiplicación. La división. A división. Operación inversa de potenciación. ¿Cuál es la operación inversa de la potenciación? ¿La radicación? Exacto, muy bien, Cris, en la radicación, ¿listos? Entonces, igual, en estas situaciones, tangente también va a tener su inversa para poder encontrar el ángulo del el ángulo del que estamos buscando, ¿listos? Vamos, tangente, O su sea que inversa va a ser la tangente a la inversa es la menos 1. solución. ¿Señor?
O sea que la inversa de la solución. Sí, pero espérame un segundo. Entonces, para poder encontrar la inversa, eso se llama arco tangente, cuando hablamos de inversa, ¿listos? ¿Qué es arco tangente? Pues tangente a la -1, ¿listos? Eso se llama inversa en las razones trigonométricas, ¿listos? Pero si se dan cuenta, no cambió ni las razones, es decir, no cambió de lugar ni el opuesto, el cateto opuesto y el adyacente, solo cambió la inversa de la razón que estamos usando. ¿Se Pero dieron si se cuenta? supone que está ahí y pasaría a multiplicar. No, nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar, para poder sacar la inversa. ¿Qué pasa si yo multiplico? No, ese ejemplo no, espérame. Entonces, mire, para poder eliminar ese tangente y poder sacar la inversa, vamos a sacar arco tangente en ambos lados. Si se dieron cuenta, yo puse acá arco tangente a la izquierda, a la derecha y arco tangente a la izquierda. ¿Para qué? Para poder dejar el ángulo solito. Si se dieron cuenta, y aquí me quedó arco tangente. Y arco tangente va a ser igual a tangente a la -1. ¿Listos? ¿Dudas? Yo sé que quedaron con dudas. Esto parece una calculadora, pero es el... Profe, inicie de cero. Sí, me está confundiendo un poquito. Señor, Me estoy confundiendo yo también. yo les decía que para poder encontrar el ángulo de un triángulo, ¿sí? Siempre que usamos razones trigonométricas, siempre tenemos un ángulo, ¿cierto, niños? Siempre. Cuando encontramos el lado, siempre vamos a tener el ángulo para poder encontrar el valor que corresponde a ese lado. Pero, ¿qué pasa si no tengo el ángulo? Pues me va a quedar un poco más complejo. Entonces, lo primero que debo hacer es encontrar el ángulo para poder hacer lo demás. Es decir, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo? Es necesario tener dos lados del triángulo. Si se dan cuenta, ay, espérame un segundo, si lo puedo hacer un poquitico más. Aquí, no sé, no lo puedo escribir. Ahí, listo. Si se dan cuenta, en este triángulo, espérame un segundo que no me cerró acá lo del antivirus. Si se dan cuenta aquí, yo tengo dos lados del triángulo, ¿cierto? Pero no tengo el ángulo de referencia para poder utilizar las razones trigonométricas. ¿Es claro eso? Sí, señora. Cristian. Yo no entiendo, profe. Los dos Cristian. Cristian González No también. entiendo. ¿Listos? Entonces, para eso, necesitamos encontrar el ángulo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces, ponemos tangente de teta, o sea, teta es decir, el ángulo que no conocemos, ¿cierto? Es como teta, acá en este caso es como si fuera X. ¿Listos? Ponemos las razones trigonométricas. Es decir, si tengo tangente, pues que se me está relacionando el cateto opuesto y el adyacente. Si se dieron cuenta, yo puse cateto opuesto y el adyacente. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, está ahí. Ahí vamos bien. Señora. Lo que tienen confusión es cuando les voy a sacar la inversa, ¿cierto? Entonces, yo para encontrar el ángulo, necesito que el ángulo me quede solito. Es decir, voy a hacer acá un ejemplo. Si multiplico 5 por 2, ¿cuánto me da? 10. 10, ¿cierto? Y si lo divido entre 2, 5. 5. ¿cierto? Voy a obtener el mismo resultado. En este caso es muy similar. Para poder dejar el ángulo solito, voy a aplicar arco tangente en ambos lados. ¿Listos? Arco tangente es igual que tangente a la -1. Es lo mismo. ¿Listos? Sino que lo escribí primero. ¿Para qué? Para que el ángulo me quede solito. Sí, la inversa, ¿vale? Entonces, ya cuando apliqué inversa, si hicieron así como el 5, voy al inicial. Aquí el ángulo teta me va a quedar solito. O sea, ahí ya yo puedo encontrar a qué va a ser igual el ángulo. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Sí, sí. O sea, la idea es cuando aplicamos la inversa es dejar el ángulo solito.
y el cotangente va a ser igual a tangente a la menos 1, ¿listos? Y si se dieron cuenta, yo no cambié ninguno de las razones, es decir, yo no cambié ni el opuesto ni el adyacente, quedaron exactamente igual, ¿listos? Entonces, para poder encontrar el ángulo, ¿cómo voy a sacar tangente en la calculadora? Doy shift y tangente. Si se dieron cuenta y salió tangente a la menos 1, ¿sí se dan cuenta? Sí. Eso es en la inversa de la tangente. ¿Eso para qué lo usamos? Para encontrar el ángulo, ¿listos? Entonces yo pongo 33, pongo la razón. Ahora, ¿qué pasó que no me escribió? ¿Profe, cómo era la calculadora de tangente menos 1? Qué pena es que ahí. Vuelvo y digo shift Ujú. y tangente. Ah, listo, listo. Entonces están 33 dividido, dividido entre 45. Si se dan cuenta, yo no cambié nada de los lados, solo apliqué tangente para encontrar el ángulo. Y ya con eso, ya el ángulo, este ángulo va a ser igual a 36.25, ¿listos? Oye, una pregunta. Señora, Acá dice que ARS tan, ¿sí? Sería, si yo quiero encontrar el coseno, sería ARS cos. sí, Ah, listo. arcoseno, arcoseno y eso. Si no, Ah, en listo. estos casos, arcotangente es igual a tangente a la menos 1, ¿listos? Es para encontrar, es igualito, sino que pues ahí para que se viera más esto. Pero igual, la forma más bonita de escribirlo es tangente a la menos 1, ¿listos? ¿Claro está ahí o dudas? Sí, hay más o menos, profe. Más o menos no. O sea, dígame que no entendieron puntualito para aclarar. ¿Y no entendiste, Juan Pablo? Eso ahí de, ¿cómo pasó eso? Juan Pablo, o sea, yo que estoy haciendo con qué ángulo, o sea, estoy buscando el ángulo que los que estamos referenciando. Es decir, si yo voy a buscar tangente, ¿cuál es el ángulo que me relaciona a los dos? Pues va a ser este, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el ángulo que estamos buscando para poder referenciar. ¿Listos? Bueno. ¿Claro eso? Eso se mira de acuerdo a lo que vaya a usar, si tangente o coseno y eso. Sí, eso va a depender de listo. eso, ¿listos? Listo. ¿Claro eso? Catherine, Onyx. Yo para saber cuál es el valor de x, debo dejar la x sola. Y nosotros siempre sabemos que pasamos el 2 a dividir, ¿cierto? ¿Saben de fondo qué está pasando ahí? Niños, Señora, ¿saben de fondo qué están pasando ahí? Porque yo paso el otro lado a dividir. Porque está va a multiplicando. tener el mismo resultado, ¿no? No, Estamos despejando la X, ¿no? sí, pero porque yo puedo pasar el 2 al otro lado a dividir. Está multiplicando la X. Pero Porque está yo cómo multiplicando. hago para dejar a la X solita, ¿qué le aplico a X? Bueno, a toda la igualdad para que X me quede solita. Teorema de Pitágoras, ¿no es? No. Contando resultados de la parábola. No. ¿Cómo se llama ese tema? Despejación. Algo así. Para poder despejar, no todos sabemos que pasamos la X, el 2 al otro lado, pero no sabemos de fondo qué está pasando. Entonces, para poder eliminar, Igualdades. no, eso es una igualdad chiquitica. Para yo poder eliminar el 2, estoy multiplicando toda la fracción por un medio. Es decir, la operación inversa de la multiplicación, ¿cierto? ¿Sí pasa si yo multiplico un medio por 2? ¿Cuánto me da un medio por 2? ¿Medio por 2?
1 medio por 2. 1 medio por 2, ¿cuánto da? Sería 2 medios. 2 2 medios. cuartos. ¿Y cuánto es 2 medios? 1. 1, Uno. ¿cierto? Ah, listo, o sea, ya dejé la X solita. 1. ¿Listos? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Listos? Le estoy aplicando la operación inversa a la tangente. ¿Para qué? Para que me quede el ángulo solo y yo paso la tangente a la inversa al Profe. otro lado. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que está aquí. Es lo que está pasando de fondo acá. ¿Listos? Señora. Profe. Yo para dejarla el ángulo solito tengo que aplicar la inversa. ¿Listos? Pero si se dan cuenta, esta razón, esta división, no me cambió en nada, ¿cierto? Quedó igualitica. No le hicimos ningún cambio. Lo único que cambió para dejar el ángulo solito fue aplicar tangente a la menos 1, tangente a la inversa. ¿Listos? ¿Para qué? Para poder dejar el ángulo solito. Y si se dan cuenta que la tangente de menos 1 igual al cateto puesto sobre el adyacente. ¿Listos? Ya aplicando eso, pues ahí sí en estos casos sí toca aplicar calculadora. Y siempre vamos a poner tangente a la menos 1. Ya les expliqué cómo se saca tangente a la menos 1, ¿listo? Shift y tangente, si dan cuenta, es el mismo menos 1 que yo tengo acá, con la misma división, con los mismos ángulos, ¿listos? Con los mismos lados del triángulo. Está haciendo mal. Entre 45. Y ya con eso yo puedo encontrar el ángulo que me corresponde, que va a ser este ángulo, ¿listos? ¿Qué me falta encontrar ahí, niños? Hipotenusa. La hipotenusa. ¿Listos? ¿Y la hipotenusa con qué razón la usaríamos? Hay 2. No, ¿Con cuál de las dos? Con el profe? coseno, ¿no? Con Sí, coseno. pues Coseno, ¿no? seno o coseno puede ser, ¿listos? Entonces yo en este caso utilicé seno, ¿sí? Se dan cuenta, yo utilicé el seno y puse el mismo ángulo que acabé de encontrar. ¿Listo? El seno de 36 grados, punto 25. Es el seno el ángulo que yo encontré en este lado. ¿Listos? ¿Por qué utilizo el mismo y no este? Porque con este no estamos referenciando, ¿listo? Sino solo estamos utilizando ese. ¿Listos? Y el ángulo de 90 grados nunca se utiliza. Entonces, yo utilizo el seno, puede también utilizar el coseno, no importa, debe dar igual. Y ponemos el seno de 36.25. ¿Qué me relaciona el seno? Pues el opuesto, que es 33, con la hipotenusa no la sabemos, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la X me quedó abajo. Pues paso la X al otro lado a multiplicar, así como lo hacemos cuando tenemos el numerito. Y me va a quedar X por seno de 36.25 igual a 33. Ya saben que para dejar la X solita paso el seno al otro lado a dividir. Y me queda X igual a 33 por sobre seno de 36.25. O sea, ¿para qué? Para que X me quede solita y poder encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces ahí eso ya lo saben hacer. Y pues ya saben que seno de 36.25. Ay, espérame. Ahí seno de 36.25. Ay, no, espérame. 33 dividido entre el seno de 36.25. ¿Listos? Y ya eso me va a botar el lado que corresponde. ¿Listos? Que es 55.80. ¿Vale? Claro, dudas. Esto ya debe estar claro porque es lo que hemos venido haciendo anteriormente.
¿Listos? Señora. Claro. Si ya tienen dudas con encontrar el lado, entonces tomen apuntes, porfa. ¿Listos? Y ya les digo lo que van a hacer. ¿Listos? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Alejo? Si usted es juicioso. Le basta la materia. Entonces, ¿qué van a hacer? Le voy a dejar dos nomás. ¿Listos? Con lo poquito que alcancé a explicar hoy van a hacer esos 2 triángulos. ¿Listos? De tarea. Tómenle pantallazo, Profe, por favor. ¿se va a calificar así sobre 5? Sí, o ¿Profe, sea, esos dos que están ahí abajo? sí, solo van a hacer esos 2 aplicando la inversa del ángulo, el que quieran encontrar. Profe, ¿Listos? entonces eso es lo que ¿Damos? acabamos de ver, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace Estas un nomás, momento. esta tarea se las dejo nomás. Solo le Profe, dejo eso es ¿se lo la que mandamos? acabamos de ver si hace un tienen momento, ¿no? confusión. Señor, Eso es lo que acabamos de ver hace un momentico, ¿no? sí, esto. Si se dan ¿Y se la cuenta, mandamos, profe? no, esto no me lo van a enviar. Yo se lo reviso la próxima clase ahí en clase. ¿Listos? Bueno, profe. Bueno, profe. Listos, para que tengan como Ya le más, mando. ¿no?